Caminó con Jesús durante 3 años, escuchó cada sermón, vio cada milagro, recibió el poder de sanar a los enfermos y expulsar demonios. Y cuando Jesús dijo, «Uno de ustedes me traicionará», ningún discípulo lo miró, ninguno. Durante 3 años, Judas Iscariote fue indistinguible de los otros 11. Comió con Jesús, viajó con Jesús, le confiaron el dinero de todo el grupo. Y cuando llegó el momento, vendió al Hijo de Dios por el precio de un esclavo muerto. Esta no es la historia de un villano. Los villanos son fáciles, los ves venir. Esta es la historia de un desvío, lento, invisible y catastrófico. Un hombre que comenzó tan cerca de Dios como cualquier ser humano haya estado jamás, y terminó colgado de un árbol con monedas de plata esparcidas en el suelo del templo. Y si piensas que tú nunca podrías ser Judas, este video es especialmente para ti. Su nombre era Judas, en hebreo Yehudá, que significa alabanza. El hombre cuyo nombre literalmente significa alabanza, se convirtió en el traidor más famoso de la historia humana. Eso no es ironía, es una advertencia, porque la distancia entre la adoración y la traición es más corta de lo que crees. Judas era de Queriot, un pueblo en el sur de Judea. Esto lo convierte en el único no galileo entre los 12 discípulos. Los otros 11 eran del norte: Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Mateo, todos galileos. Hablaban con acento galileo, compartían una identidad regional, eran locales. Judas era el forastero. Este detalle importa más de lo que parece, porque cuando eres el único que no encaja del todo, aprendes a actuar, aprendes a decir lo correcto, a reírte en el momento justo, a imitar el comportamiento del grupo de manera tan convincente que nadie nota que estás observando desde la distancia. Judas no solo siguió a Jesús, estudió el entorno, aprendió el lenguaje, se volvió experto en el discipulado sin jamás entregarse por completo. Y antes de que lo juzgues por eso, sé honesto. ¿Cuánto de tu fe es habilidad y cuánto es entrega? ¿Cuántos de ustedes saben exactamente cuándo levantar las manos en la adoración, exactamente cuándo decir amén, exactamente cómo orar en voz alta en grupo para que todos piensen que están más cerca de Dios de lo que realmente están? ¿Cuántos de ustedes han dominado el lenguaje de la fe sin jamás dejar que pase de su actuación a su vida real? Judas no era un monstruo, era un actor, y la iglesia está llena de actores que se horrorizarían si los describieran así. Y Jesús lo eligió de todos modos. Esa es la parte de la que nadie habla. Jesús no heredó a Judas, lo seleccionó. Lucas nos dice que antes de elegir a los 12, Jesús pasó toda la noche en oración, toda la noche. Y cuando llegó la mañana, miró a la multitud de seguidores y escogió a 12. Y Judas fue uno de ellos. Jesús eligió a Judas con los ojos abiertos. Lo sabía. Desde el principio lo sabía. Juan nos dice que Jesús dijo, «¿No los elegí yo a ustedes 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo». No dijo esto después de la traición. Lo dijo temprano, durante su ministerio, cuando muchos discípulos se iban porque sus enseñanzas eran demasiado difíciles. Jesús miró a los 12 que quedaban y dijo, «Uno de ustedes es un diablo», y lo dejó quedarse. ¿Por qué? ¿Por qué elegir a alguien que sabes que te traicionará? ¿Por qué dar 3 años de tu vida, tu enseñanza, tus milagros, tu presencia, tu confianza, a un hombre que sabes que te venderá por plata? Porque Jesús no ama a las personas según lo que harán con su amor. Los ama y los deja elegir. Le dio a Judas cada oportunidad que le dio a Pedro, cada sermón, cada milagro, cada momento privado, cada acto de gracia, el mismo pan, el mismo vino, el mismo camino, los mismos 3 años. Pedro se convirtió en la roca de la iglesia. Judas se convirtió en el símbolo de la traición. El mismo Jesús, el mismo acceso, diferente respuesta. Eso debería aterrarte,
porque significa que la cercanía con Dios no garantiza la transformación. Puedes sentarte en la primera fila durante 3 años y salir sin cambiar. Puedes escuchar la verdad cada día y nunca dejar que pase de tus oídos. Puedes estar lo suficientemente cerca como para tocar a Jesús y aún así elegir la plata. ¿Cuánto tiempo llevas yendo a la iglesia? ¿5 años? ¿10? ¿20? ¿Te ha cambiado? ¿Realmente cambiado? ¿O solo te ha hecho mejor para sonar como si hubieras cambiado? Hay personas que llevan décadas en la banca de la iglesia y no están más entregadas a Jesús que el día en que entraron por primera vez. Saben más, pueden citar más, pueden debatir teología, pero su vida real, su matrimonio, su dinero, sus pensamientos privados, la persona que son cuando nadie de la iglesia los ve, no se parece en nada a Jesús. Ese era Judas. Mucho acceso, 0 entrega. Y lo más aterrador es que nadie se daba cuenta, ni siquiera los otros 11. Durante 3 años, Judas caminó en el círculo íntimo de la vida más extraordinaria jamás vivida. Estuvo allí cuando Jesús calmó la tormenta. Estuvo allí cuando los ciegos recibieron la vista. Estuvo allí cuando Lázaro salió de la tumba después de 4 días muerto. Vio a los muertos resucitar, a los leprosos ser sanados, a los demonios huir. Lo vio todo. Piensa en lo que eso significa. Judas estaba de pie en la barca cuando las olas se detuvieron. Estaba lo suficientemente cerca para ver la expresión en el rostro de un ciego, cuando la luz entró en sus ojos por primera vez. Vio a Lázaro, un hombre que llevaba muerto el tiempo suficiente como para oler, salir de una tumba envuelto en vendas funerarias. Vio cosas que harían que cualquier persona razonable cayera de rodillas a adorar, y no lo cambiaron. Esa es la parte aterradora. Los milagros rebotaban en él como la lluvia sobre la piedra. No porque no fueran lo suficientemente poderosos, porque su corazón ya había decidido lo que quería. Y lo que quería no era Jesús, era lo que Jesús podía darle. Hay una diferencia entre seguir a Jesús y seguir lo que Jesús puede darte. Uno es discipulado, lo otro es comercio. Judas estaba en el negocio del comercio desde el principio. Simplemente lo disfrazó con el lenguaje de la fe. Pregúntate ahora mismo, con honestidad, ¿por qué sigues a Dios? ¿Es por quién es Él o por lo que te da? ¿Lo adoras porque es digno o porque adorar te hace sentir algo? ¿Oras porque quieres su presencia o porque quieres su protección, su provisión, sus bendiciones? ¿Seguirías a Jesús si nunca te sanara, nunca te promoviera, nunca contestara otra oración como tú quieres? Si seguir a Jesús te costara todo y no te diera nada a cambio excepto a Jesús mismo, sería suficiente. Para Judas no lo fue. Jesús nunca fue el destino. Jesús era el vehículo, y en el momento en que el vehículo dejó de ir a donde Judas quería, se bajó. Más que eso, participó. Cuando Jesús envió a los 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y poder para sanar toda enfermedad. Toda enfermedad. Eso incluye a Judas. Judas expulsó demonios. Judas sanó enfermos. Judas predicó el reino de Dios. El poder de Dios fluyó a través de las manos del hombre que traicionaría al Hijo de Dios. Deja que eso cale hondo. El poder espiritual no es prueba de salud espiritual. Puedes operar en los dones de Dios y seguir lejos del corazón de Dios. Puedes predicar, profetizar, dirigir la adoración, expulsar demonios y tener un corazón que lenta y silenciosamente se está convirtiendo en piedra. El don no es la evidencia, el fruto sí lo es. Y entonces Juan nos da el detalle que lo abre todo. Judas era un ladrón. Como encargado de la bolsa del dinero, tomaba de lo que se echaba en ella. Jesús hizo a Judas el tesorero. Le dio al hombre que sabía que era ladrón el control del dinero. De nuevo,
¿Por qué? Porque Jesús no estaba tratando de evitar la traición, le estaba dando a Judas cada oportunidad de detenerla él mismo. La bolsa del dinero era una prueba, no una trampa. Cada vez que Judas abría esa bolsa y tomaba lo que no era suyo, tenía una opción. Cada vez que sus dedos tocaban las monedas que pertenecían al grupo, podía haberse detenido. Podía haber confesado, podía haber dicho, tengo un problema, necesito ayuda. Pero no lo hizo, y así es como funciona el desvío. No en un solo momento dramático, en decisiones pequeñas, silenciosas y repetidas que nadie ve. Una moneda aquí, una moneda allá, una justificación, no lo van a notar, una excusa. Me lo merezco, yo hago todo el trabajo administrativo mientras ellos se sientan a sus pies. Un endurecimiento, todos lo hacen. Y aquí está la parte más cruel del desvío, te hace resentir aquello mismo de lo que estás robando. Cuanto más tomaba Judas de la bolsa, más necesitaba justificar el tomar de la bolsa. Y la forma más fácil de justificar robar de una causa es convencerte de que la causa no vale lo que todos creen. Así que los robos no solo endurecieron las manos de Judas, endurecieron su corazón hacia Jesús. Cada moneda que tomaba le exigía pensar un poco menos del hombre cuyo ministerio llenaba la bolsa. El robo no era solo un síntoma de desilusión, la estaba produciendo. Cada robo era pequeño. Cada robo también era un voto por aquello en lo que Judas se estaba convirtiendo. Y a lo largo de 3 años de pequeños votos, el hombre llamado alabanza se convirtió en el hombre llamado traidor. ¿Cuántos de ustedes tienen una bolsa de dinero? No necesariamente literal, sino un área de su vida donde tienen acceso a algo que no les pertenece. La confianza de alguien, la vulnerabilidad de alguien, una posición de autoridad, un secreto que podrían explotar y siguen tomando pequeñas cantidades, pensando que nadie se da cuenta. Puede que nadie lo note, pero tú sí lo notas. Y cada pequeña toma te está formando en alguien que no tenías la intención de ser. El desvío se aceleró en una cena en Betania, 6 días antes de la Pascua. Jesús estaba reclinado a la mesa cuando María, la hermana de Lázaro, llegó con un frasco de alabastro lleno de nardo puro, con un valor equivalente a 1 año de salario. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre los pies de Jesús, secándolos con su cabello. La casa se llenó de fragancia, y Judas se opuso. ¿Por qué no se vendió este perfume y se dio el dinero a los pobres? Valía el salario de 1 año. Juan nos revela la verdad detrás de la objeción. No dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón. Judas vio el perfume y calculó: 300 denarios. Si ese dinero hubiera pasado por la bolsa, él habría tomado su parte. La adoración extravagante de María le había costado personalmente, y estaba furioso. Este es el momento, justo aquí es donde ocurrió el punto de quiebre, porque inmediatamente después de esta escena, tanto Mateo como Marcos lo colocan en secuencia directa. Judas fue a los sumos sacerdotes y dijo: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego? El perfume fue el detonante. La adoración de María, imprudente, derrochadora, hermosa, fue lo que empujó a Judas al límite. No podía entenderlo. ¿El salario de 1 año derramado sobre los pies de alguien? ¿Para qué? ¿Cuál era el retorno de inversión? ¿Cuál era el valor estratégico? Judas no podía comprender una adoración que no calculara, y esa es la marca de alguien que nunca ha sido verdaderamente transformado por la gracia, porque la gracia es extravagante. La gracia es derrochadora según los estándares del mundo. La gracia lo derrama todo a los pies de Jesús y no cuenta el costo. Judas calculó, María derramó, y la distancia entre esas dos respuestas es la distancia entre un discípulo y un traidor.
¿Cuál eres tú? Cuando alguien da extravagantemente a Dios, cuando alguien deja una carrera lucrativa para entrar al ministerio, cuando alguien regala una fortuna, cuando alguien sacrifica algo que el mundo dice que es una tontería sacrificar, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Es adoración o es cálculo? ¿Piensas, eso es hermoso? ¿O piensas, eso es un desperdicio? Porque en esa fracción de segundo, en ese primer instinto, antes de que tu teología corrija tu reacción, revelas de qué lado de la mesa estás sentado, el lado de María o el lado de Judas. Y la mayoría de nosotros, si somos dolorosamente honestos, calculamos más de lo que derramamos. Y le contaron 30 piezas de plata, la cantidad exacta profetizada por Zacarías 700 años antes. Me pagaron 30 piezas de plata, el buen precio en que me valoraron. El profeta estaba siendo sarcástico, porque 30 piezas de plata no era un buen precio. Era la compensación legal que se le pagaba al dueño de un esclavo cuando su esclavo era matado accidentalmente por un buey. Era el precio de un esclavo muerto. Los líderes religiosos de Israel valoraron al Hijo de Dios al precio de una propiedad destruida por accidente. Y Judas aceptó. Desde ese momento Judas buscaba una oportunidad. Se sentó a la mesa con Jesús durante 6 días más, compartió comidas con él, lo escuchó enseñar, lo vio interactuar con las multitudes, todo mientras buscaba el momento adecuado para entregarlo. Estaba actuando como discípulo mientras planeaba la ejecución, y nadie lo sabía. Entonces llegó la última cena, y lo que sucedió en esa habitación es la secuencia más devastadora de amor y traición en la historia del mundo. Juan nos dice que Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que había venido de Dios, y a Dios regresaba, se levantó de la mesa, se quitó el manto exterior, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos, los de todos, incluyendo los de Judas. Jesús se arrodilló en el suelo ante el hombre que ya había acordado traicionarlo. Tomó los pies que guiarían a los soldados hasta el huerto. Sostuvo los tobillos del hombre que lo había vendido por plata. Derramó agua sobre la piel de su traidor y la secó con la toalla de su propia cintura. Y lo hizo sabiéndolo. Ese es el detalle que lo rompe todo. Jesús no lavó los pies de Judas por error, pensando que era otra persona. Lo hizo con pleno conocimiento de lo que Judas ya había hecho y de lo que estaba a punto de hacer. Se arrodilló ante su asesino y lo sirvió. ¿Cuántos de nosotros lavaríamos los pies de la persona que está planeando activamente nuestra destrucción? ¿Cuántos de nosotros podríamos arrodillarnos ante alguien que ya tomó el dinero, que ya cerró el trato, y aún así servirle con ternura? Jesús pudo, Jesús lo hizo, porque su amor no dependía de la respuesta que recibiera. Amó a Judas de la misma manera en que amó a Pedro. La diferencia nunca estuvo en el amor ofrecido, estuvo en el amor recibido. Entonces, durante la cena, Jesús soltó una bomba. En verdad les digo, uno de ustedes me traicionará. La habitación se congeló. Y aquí está el detalle que demuestra lo invisible que había sido el desvío de Judas. Cada uno de los discípulos hizo la misma pregunta. No dijeron, ¿es Judas? Ni un solo dedo apuntó en su dirección. Cada uno preguntó, ¿acaso soy yo, Señor? 12 hombres, 3 años juntos. Y cuando Jesús dijo que uno de ellos era un traidor, cada uno dudó de sí mismo antes de dudar de Judas. Así de buena era la actuación, así de completo era el disfraz. Judas estaba tan integrado, tan convincente, tan fluido en el lenguaje del discipulado, que incluso las personas que vivían con él cada día no podían ver lo que realmente era. Entonces vino el momento que debió haberlo detenido todo. Jesús tomó un trozo de pan, lo mojó en el plato y se lo dio a Judas. En esa cultura, este no era un gesto casual.
Cuando el anfitrión mojaba un bocado y lo entregaba personalmente a un invitado, era la marca más alta de honor y amistad íntima. Estaba reservado para la persona más apreciada en la mesa. Y los estudiosos creen que Judas estaba sentado en uno de los dos lugares de honor, directamente al lado de Jesús, porque esa es la única posición desde la cual Jesús podía haberle dado el pan directamente. Jesús le dio el gesto de la amistad más profunda al hombre que ya lo había vendido. La mano que pronto señalaría a los soldados hacia el huerto estaba recibiendo pan de la mano que pronto sería clavada en una cruz. Era la última oferta del amor, una oportunidad final, como si Jesús estuviera diciendo, incluso ahora, incluso después de todo, todavía te llamo amigo, aún hay tiempo para volver atrás. Y aquí está el detalle que la mayoría de la gente pasa por alto. Más temprano esa noche, Jesús había citado el Salmo 41:9. Hasta mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que compartía mi pan, se ha levantado contra mí. David escribió ese salmo 1000 años antes de Cristo. Y la palabra hebrea para compartir mi pan lleva la imagen específica de mojar pan juntos, de compartir un plato común. Jesús les estaba diciendo a los discípulos, lo que está a punto de suceder esta noche fue escrito hace 1000 años. El hombre que moja el pan conmigo será el que me traicione. Y luego, momentos después, mojó el pan y se lo dio a Judas. Cumplió la profecía con su propia mano. No solo predijo la traición, la sirvió. Colocó el pan de la profecía en la mano del traidor profetizado. 1000 años de escritura convergieron en un trozo de pan, en una habitación, en una noche, y el hombre que lo recibió no se inmutó. Ese es el poder aterrador de un corazón endurecido. Judas escuchó el salmo, recibió el pan, sintió la calidez de la mano de Jesús, y el texto dice, después del bocado, Satanás entró en él. Hay una puerta que se abre cuando tomas el pan del amor y lo usas para alimentar tu traición. Hay un punto de no retorno, no porque la gracia de Dios se agote, sino porque el corazón humano puede endurecerse tan completamente que puede sostener el pan de Jesús en una mano y la plata de los sacerdotes en la otra, y no temblar. Jesús lo miró y dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y los otros discípulos todavía no entendían. Algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo a Judas que fuera a comprar provisiones para la fiesta. Otros pensaron que lo estaba enviando a dar dinero a los pobres. Confiaban tanto en Judas, incluso en ese momento, que interpretaron las palabras de Jesús a través del papel de Judas como tesorero. Y entonces Juan escribe 5 palabras que están entre las más estremecedoras de toda la Biblia. Y era de noche. No solo una marca de tiempo, una declaración espiritual. Cuando Judas salió de esa habitación, salió de la luz y entró en la oscuridad. La puerta se cerró detrás de él. El calor de la habitación, la presencia de Jesús, el pan aún en sus labios, todo quedó atrás. Ante él, los sacerdotes, los soldados, el huerto, la plata, la soga. Y era de noche. Dentro de la habitación, algo cambió en el momento en que Judas se fue. Juan registra que Jesús, tan pronto como Judas se fue, dijo, «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre». Ahora, no antes. Mientras el traidor estuvo sentado a la mesa, la gloria estaba velada. En el momento en que la oscuridad abandonó la habitación, Jesús pudo hablar abiertamente sobre lo que venía. Pudo dar el mandamiento nuevo, pudo consolar a sus discípulos, pudo orar la oración de Juan 17. La partida de Judas no fue solo el comienzo de la traición, fue el comienzo de la gloria. Dios obra así. Lo peor que alguien haya hecho jamás, la venta del Hijo de Dios, se convirtió en el instrumento a través del cual Dios salvó al mundo.
La cruz no fue un plan alternativo, fue el plan desde la fundación del mundo, y Judas, sin saberlo, estaba desempeñando un papel en un guión que había sido escrito antes de que el tiempo comenzara. Pero eso no convierte a Judas en una víctima. No fue una marioneta. Fue un hombre que tomó decisiones, miles de pequeñas decisiones, que lo llevaron a un momento en el que la decisión más grande se sintió inevitable. Dios usó esas decisiones. Dios no las provocó. Hay una diferencia entre soberanía y coerción, y Judas se encuentra en el centro de esa diferencia. Horas después, Judas llegó al huerto de Getsemaní con un destacamento de soldados y oficiales que llevaban antorchas, linternas y armas. Les había dado una señal: al que yo bese, ese es, arréstenlo. Imagina la escena, es la mitad de la noche. Jesús acaba de terminar de orar, sudando gotas de sangre, pidiéndole al Padre si hay algún otro camino, y luego rindiéndose: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los discípulos están dormidos. El huerto está en silencio, excepto por los insectos y el viento. Y entonces, luz de antorchas entre los olivos, el sonido de botas, el tintineo de armas, y al frente de la columna, guiándolos como un guía, el hombre que había compartido pan con Jesús 3 horas antes. Ahora presta atención al griego, porque este es el detalle que casi nadie conoce y cambia toda la escena. La señal era un beso, en griego, phileo, un beso normal de saludo, un reconocimiento rápido entre amigos. Ese era el plan: acercarse, dar un beso estándar, alejarse, dejar que los soldados hicieran el resto. Pero cuando Judas realmente llegó hasta Jesús, la palabra cambia. Tanto Mateo como Marcos pasan de fileo a catafileo, una forma intensificada, ferviente y apasionada de la palabra. Los estudiosos la describen como besos prolongados y excesivos. No le dio a Jesús un beso rápido en la mejilla como estaba planeado. Lo abrazó y lo besó una y otra vez. La misma palabra catafileo se usa solo en otros 2 lugares en los evangelios: cuando el padre abrazó al hijo pródigo que regresó a casa, y cuando la mujer pecadora besó los pies de Jesús mientras lloraba. Estos son los 2 actos de afecto físico más emotivos, amorosos y desesperados de todo el Nuevo Testamento. Y Judas usó el mismo gesto, la misma intensidad, el mismo lenguaje físico para marcar a Jesús para la muerte. Convirtió en arma el lenguaje del amor más profundo para cometer la traición más profunda. Usó el vocabulario del regreso al hogar y el arrepentimiento como señal de arresto. El mismo gesto que significa «te amo desesperadamente» se convirtió en el instrumento que decía «este es, llévenselo». Y Jesús, de pie en el huerto, recibiendo esa ráfaga de besos falsos, dijo una palabra que debería detenerte en seco: amigo. En griego, hetair, compañero. No llamó a Judas enemigo, no lo llamó traidor, lo llamó amigo. Incluso en el momento de la traición suprema, incluso con la luz de las antorchas brillando en las armas de los soldados, incluso con el catafileo aún tibio en su rostro. Amigo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Fue la última palabra que Jesús le dirigió a Judas, y fue una palabra de relación, no de rechazo. Una puerta final mantenida abierta. Un último aliento de gracia en el aire nocturno de Getsemaní. Lucas añade una frase más que los otros evangelios no registran. Jesús dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Era una pregunta, no una declaración. Y las preguntas son invitaciones. Incluso en el último segundo, con los soldados rodeándolos, con las antorchas ardiendo, con el arresto ya en marcha, Jesús hizo una pregunta, como diciendo: piensa en lo que estás haciendo. ¿De verdad quieres que esto termine así? ¿Un beso? ¿El lenguaje del amor como instrumento de muerte?
Todavía estás tomando una decisión, todavía puedes detenerte. Judas no respondió. El texto no registra ni una sola palabra de Judas en el huerto. Llegó con un beso y se fue en silencio. El hombre que había sido lo suficientemente elocuente como para engañar a 11 discípulos durante 3 años, no tuvo nada que decirle a la única persona que lo conocía por completo. Y esta es la tragedia en el centro de toda la historia. Judas pudo haberse detenido en cualquier momento. En la bolsa del dinero pudo haber confesado. En Betania pudo haber derramado en lugar de calcular. En la mesa pudo haber recibido el pan y llorado en lugar de endurecerse. En el huerto pudo haberse arrojado a los pies de Jesús en lugar de besar su rostro. Incluso después del arresto, pudo haber ido a la cruz en lugar del árbol. Pudo haberse parado al pie del Calvario y escuchar a Jesús decir: Padre, perdónalos. Pudo haber estado allí el domingo por la mañana, cuando la tumba estaba vacía, pero eligió a los sacerdotes por encima del Salvador en cada momento. Y cada momento estrechó el camino hasta que no quedó camino. Entonces lo arrestaron, y la maquinaria de la crucifixión comenzó a moverse. Y Judas observó, desde la distancia quizás, o tal vez se fue de inmediato. El texto no nos lo dice, pero observó lo suficiente como para saber el resultado, porque Mateo nos dice que cuando Judas vio que Jesús había sido condenado, fue invadido por el remordimiento. No arrepentimiento, remordimiento. La palabra griega es metamelomai, sentir pesar, desear no haber hecho algo. No es lo mismo que metanoeo, cambiar de mentalidad, dar la vuelta, arrepentirse. Judas sintió el peso de lo que había hecho, no cambió de dirección por ello, y esta es la distinción más importante que escucharás hoy, porque el enemigo de tu alma usa esta confusión como su arma más efectiva. Quiere que creas que sentirte terrible por tu pecado es lo mismo que lidiar con tu pecado. No lo es. Sentirte terrible es remordimiento, lidiar con ello es arrepentimiento. El remordimiento te mantiene en la sala del tribunal, mirando las pruebas, repasando el crimen, ahogándote en el veredicto. El arrepentimiento sale de la sala del tribunal y camina hacia el juez que ya escribió el perdón. Muchos de ustedes han estado sentados en el remordimiento durante años. Se sienten culpables cada día, repasan el fracaso cada noche, se castigan con el recuerdo de lo que hicieron. Y a eso lo llaman convicción, pero no es convicción. La convicción te mueve, el remordimiento te paraliza. La convicción dice, ve a Jesús. El remordimiento dice, no puedes ir a Jesús después de lo que hiciste. La convicción es la voz del Espíritu Santo. El remordimiento es la voz del acusador disfrazada de tu conciencia. Volvió a los sumos sacerdotes. Arrojó las 30 piezas de plata en el suelo del templo y dijo 5 palabras que resuenan a través de la historia. He pecado, he traicionado sangre inocente. Y los sacerdotes, los hombres que le habían pagado, los hombres que habían conspirado con él, los hombres que lo habían usado como instrumento para lograr su asesinato, lo miraron y dijeron, ¿y eso qué nos importa? Es tu responsabilidad. Esa frase debería hacerte estremecer, porque eso es lo que el mundo siempre dice después de haberte usado. ¿Y eso qué nos importa? El sistema que te tentó no te salvará. Las personas que te pagaron no llorarán por ti. El pecado que te reclutó te descartará en el momento en que ya no seas útil. Judas descubrió lo que descubre toda persona que vende su alma por plata. Al comprador nunca le importa el vendedor. Y entonces Judas se ahorcó. Las 30 piezas de plata quedaron esparcidas en el suelo del templo. Los sacerdotes no las devolvieron al tesoro. Era dinero de sangre, dijeron. Dinero pagado por la vida de un hombre. Así que lo usaron para comprar el campo de un alfarero,
un pedazo de tierra sin valor en las afueras de Jerusalén, para enterrar extranjeros, desconocidos, personas que nadie reclamaba. Y aquí es donde la mano de Dios escribe en letras tan grandes que no puedes ignorarlas. 700 años antes de que Judas naciera, el profeta Zacarías representó una extraña escena profética. Hizo el papel de un pastor rechazado por su pueblo y les preguntó: «Si les parece bien, denme mi paga». Y le pagaron 30 piezas de plata. Entonces Dios le dijo a Zacarías: «Échalo al alfarero el buen precio en que me valoraron». Y Zacarías arrojó el dinero en la casa del Señor al alfarero, 30 piezas de plata arrojadas en el templo, dadas a un alfarero. 700 años antes de que sucediera, Dios escribió el guión. Judas creyó que estaba tomando una decisión libre, estaba cumpliendo una profecía. La plata que apretaba en sus manos había sido contada antes de que él naciera. Lo llamaron el campo de sangre y se convirtió en un cementerio para extranjeros, para los que no tenían nombre, los que nadie reclamaba, los forasteros que murieron lejos de casa. El dinero que compró la muerte del Hijo de Dios compró un cementerio para los olvidados. Hay algo insoportablemente poético en eso. El precio de la traición de Jesús se convirtió en un lugar donde los perdidos son sepultados. Incluso en la muerte, incluso a través del peor acto de traición en la historia, Dios transformó la plata en un lugar de descanso para aquellos que no tenían a nadie. Semanas después, tras la resurrección y la ascensión, los 11 discípulos restantes se reunieron en un aposento alto. 120 creyentes. Y Pedro se puso de pie y dijo algo que corta hasta el hueso: «Judas fue uno de los nuestros y compartió nuestro ministerio». Compartió. Tiempo pasado, el asiento estaba vacío, el hombre que había sido el 12º se había ido, y la comunidad tuvo que lidiar con el vacío que dejó. Pedro citó un salmo: «Que su lugar quede desierto, que no haya quien habite en él», y luego otro: «Que otro tome su puesto de liderazgo». Necesitaban un 12º, no porque 12 fuera un número conveniente, porque 12 representaba las 12 tribus de Israel, la plenitud del pueblo de Dios. Judas había roto esa plenitud. El símbolo de totalidad tenía una grieta y debía ser reparada. Eligieron a Matías, un hombre del que probablemente nunca has oído hablar. Un hombre que había seguido a Jesús todo el tiempo, desde el bautismo por Juan hasta la ascensión, pero que nunca había sido nombrado. Nunca fue llamado al círculo íntimo. Nunca le dieron un título ni una posición. Había sido fiel en el anonimato, mientras Judas había sido infiel en la prominencia. Y aquí está el detalle que debería dejarte helado. Matías había estado allí todo el tiempo. Había caminado los mismos caminos que los 12. Había escuchado los mismos sermones. Había visto los mismos milagros, pero nunca fue elegido. Estaba entre la multitud, no en la mesa, y se quedó de todos modos. Durante 3 años siguió a Jesús sin un título, sin reconocimiento, sin un asiento en la última cena, y nunca se fue. Judas tenía el asiento y lo tiró. Matías nunca tuvo el asiento y nunca dejó de seguir. El hombre con todos los privilegios traicionó. El hombre sin ningún privilegio perseveró. Y al final, el hombre sin nombre heredó el asiento del famoso traidor. Hay una pregunta escondida en ese detalle y va dirigida directamente a ti. ¿Sigues a Jesús por el asiento, la posición, el reconocimiento, el título, el papel, o lo seguirías aunque nunca obtuvieras uno? Porque Matías siguió durante 3 años sin nada, sin título, sin bolsa, sin asiento en la mesa, solo Jesús. Y eso fue suficiente. El libro de los Hechos dice que cuando eligieron a Matías oraron: «Señor, tú que conoces el corazón de todos, el corazón de todos». Esa fue la oración que eligió al reemplazo de Judas. No, Señor,
Tú que conoces el talento de todos, ni el currículum de todos, el corazón de todos. Porque Judas tenía el currículum, Judas tenía el talento, Judas tenía 3 años de experiencia en el círculo íntimo del Hijo de Dios, y su corazón estaba podrido. Dios no mira lo exterior, mira el corazón, y el corazón es donde el desvío comienza o se detiene. Aquí es donde la historia exige que veas la bifurcación en el camino, porque en esa misma noche 2 hombres traicionaron a Jesús. Judas lo vendió por plata, Pedro lo negó junto a una fogata de carbón 3 veces con juramentos y maldiciones frente a testigos. Ambos traicionaron, ambos fracasaron de manera catastrófica, ambos destruyeron su relación con Jesús en cuestión de horas. Pero Pedro lloró y Judas se ahorcó. ¿Cuál fue la diferencia? No fue el tamaño del pecado. La negación de Pedro fue pública, repetida y profana. Juró y maldijo diciendo que no conocía a Jesús, mientras Jesús estaba siendo golpeado en la habitación de al lado. Si acaso, se podría argumentar que el pecado de Pedro fue peor en un aspecto. Judas traicionó a Jesús ante desconocidos. Pedro lo negó frente a amigos. Y no fue la cantidad de remordimiento. Ambos hombres estaban destrozados. Ambos sintieron todo el peso de lo que habían hecho. Mateo usa un lenguaje casi idéntico para describir el estado emocional de ambos. Los 2 fueron destruidos por su fracaso. La diferencia fue la dirección. Cuando Pedro sintió el peso de lo que había hecho, se volvió hacia Jesús. Cuando Judas sintió el peso de lo que había hecho, se volvió hacia los sacerdotes. Pedro llevó su fracaso al que podía perdonarlo. Judas llevó su fracaso a los que lo habían comprado. Pedro fue a la orilla. Judas fue al templo. Pedro escuchó a Jesús decir: «Apacienta mis ovejas». Judas escuchó a los sacerdotes decir: «¿Y eso qué nos importa?». Semanas después, Pedro se paró frente a 3,000 personas en Pentecostés y predicó el Evangelio con tal poder que 3,000 fueron bautizados en un solo día. El hombre que negó a Jesús 3 veces junto a un fuego lo proclamó 3,000 veces en una fiesta. El que negó se convirtió en predicador. El fracasado se convirtió en cimiento. Y Judas estaba en un campo comprado con dinero de sangre, un campo donde se enterraban extraños, un campo que llevaba su vergüenza como una lápida. La misma noche, el mismo pecado, el mismo Jesús disponible para ambos. 2 finales completamente diferentes, no porque Jesús amara más a uno que al otro, sino porque uno corrió hacia la gracia y el otro huyó de ella. La línea que dividía a Pedro de Judas nunca fue el pecado, fue la dirección de la respuesta, hacia Jesús o lejos de él, hacia la gracia o hacia el sistema, hacia el que lava los pies o hacia los que cuentan la plata. Y aquí es donde el espejo se vuelve hacia ti. Porque la pregunta no es si vas a fallar. Vas a fallar. La pregunta no es si traicionarás a Jesús de alguna forma, si lo negarás con tu silencio, lo comprometerás con tus decisiones, lo cambiarás por algo más barato. Lo harás. Todo ser humano que ha vivido, de alguna manera, en algún momento, eligió la plata por encima del Salvador. La pregunta es, cuando te des cuenta de lo que has hecho, ¿a dónde irás? Irás a los sacerdotes, al mundo, al sistema, a las voces que te dicen que es demasiado tarde, que has ido demasiado lejos, que el daño es permanente, que Dios terminó contigo. Ellos dirán lo que los sacerdotes siempre dicen, ¿y eso qué nos importa? Es tu responsabilidad. O irás a la orilla, te lanzarás al agua como lo hizo Pedro y nadarás hacia la voz del que está preparando el desayuno sobre una fogata de carbón, el que ya sabe lo que hiciste y ya está preparando un lugar para ti en la mesa. Judas sintió remordimiento, Pedro sintió arrepentimiento. El remordimiento dice, ojalá no hubiera hecho eso.
El arrepentimiento dice, voy a volver a Jesús. El remordimiento mira al pasado y llora. El arrepentimiento mira a Jesús y camina. Se sienten igual durante los primeros 5 segundos, pero llevan a destinos completamente diferentes. Uno lleva al suelo del templo, el otro lleva a la orilla. Algunos de ustedes están parados en esa bifurcación ahora mismo. Han hecho algo que no pueden deshacer, han traicionado una confianza, se han alejado tanto de donde empezaron que no pueden ver el camino de regreso. Y la voz en su cabeza suena exactamente como la de los sumos sacerdotes. ¿Y eso qué nos importa? Ese es tu problema. Esa no es la voz de Dios. La voz de Dios es la que llamó a Judas amigo en el huerto. La voz de Dios es la que le dijo a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. La voz de Dios no dice, ¿y eso qué nos importa? La voz de Dios dice, ven, come, empecemos de nuevo. Pero hay un espejo más, y es el más difícil. La mayoría de ustedes no están parados en la bifurcación. La mayoría no están en el huerto, ni en las 30 piezas, ni en la soga. La mayoría están en algún punto anterior de la historia. Están en la bolsa del dinero. Están en la etapa de las pequeñas concesiones, pequeños robos, pequeñas mentiras, pequeñas distancias de Dios que nadie nota porque cada una, por sí sola, es demasiado pequeña para verse. Todavía parecen discípulos, todavía conocen el lenguaje, todavía se sientan a la mesa. Pero algo está cambiando, algo se está endureciendo. Algo se está formando en el silencio de pequeñas decisiones repetidas que un día, si no se detienen, producirán una traición que nunca pretendieron. Judas no se despertó una mañana y decidió vender a Jesús. Se fue desviando hasta llegar ahí. Una moneda a la vez, una justificación a la vez, una respuesta endurecida a la vez. Hasta el día en que entró en la oficina de los sumos sacerdotes y se sintió como lo más natural del mundo. El lugar más peligroso en la vida cristiana no es la rebelión abierta, es el desvío lento que desde afuera parece fidelidad. Si te reconoces en ese desvío, si sabes que hay una bolsa de dinero en tu vida, un área donde estás tomando pequeñas cantidades de lo que no te pertenece, un área donde estás actuando devoción, mientras silenciosamente te sirves a ti mismo, entonces escucha esto. Todavía no eres Judas. El pan aún se está ofreciendo. La mano de Jesús aún está extendida. La palabra amigo aún está en sus labios. Pero no tomes el pan y te quedes con la plata. No recibas la gracia y continúes el desvío. No dejes entrar ni una moneda más en la bolsa. Suéltala, da la vuelta, ve a la orilla, porque el mismo Jesús que se arrodilló y lavó los pies de su traidor, se está arrodillando frente a ti ahora mismo, y no te está pidiendo que seas perfecto, te está pidiendo que seas honesto, te está pidiendo que abras la bolsa y le muestres lo que hay dentro. Él ya lo sabe, siempre lo ha sabido, te eligió de todos modos. La pregunta nunca fue si Jesús seguiría amándote. La pregunta es si dejarás que su amor te cambie, o si te sentarás a la mesa, comerás el pan y saldrás caminando hacia la noche. Era de noche cuando Judas se fue, pero no tiene que ser de noche cuando tú regreses. Si este video tocó algo dentro de ti, si reconociste el desvío, o la bifurcación, o la bolsa, dímelo en los comentarios. Compártelo con alguien que necesite escucharlo antes de que el desvío se convierta en un destino. Suscríbete si aún no lo has hecho. El próximo video irá aún más profundo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te dé paz. Nos vemos en el próximo video.